Super buenas amigos, hoy vamos a ver cómo detectar un relé o relevador que no funciona correctamente. Estas piezas las encontramos en muchos sistemas eléctricos del vehículo y acostumbran a estar localizadas cerca de la batería y debajo del volante. Es un dispositivo electromagnético que hace de interruptor eléctrico. Aunque parece muy complicado, es bastante sencillo. Nos permite encender y apagar sistemas que necesitan mucha potencia usando pocos amperios. Así no sobrecargamos el sistema y funcionan solo cuando es necesario. Normalmente se usan en la bomba de gasolina, las ventanas eléctricas, la bocina, los ventiladores. Como vemos, hay muchos tipos de relés con diferentes formas. Los más comunes son estos de 4 o 5 pins. Las conexiones siempre tienen unos números que normalmente son los mismos. El 85 y 86 son los que vienen del interruptor y activan la bobina. Y el 87 y 30 son los que realmente llevan el voltaje y activan el sistema eléctrico. Básicamente, y de manera muy resumida, cuando apretamos el botón, 85 y 86 se conectan y a través de una bobina que hace de imán, crea contacto para permitir pasar la energía que está en el 30 al 87 para llegar, por ejemplo, a encender las luces. Dicho de otra manera, 85 y 86 son el interruptor para que 30 y 87 se conecten. Para que lo entendáis mejor y sea más visual, si le quitamos la carcasa al relevador, encontramos la bobina electromagnética, que es este rodillo de aquí, y como vemos, lo único que hace es imantar esta parte de aquí para que se ajunte y así abra el interruptor y pueda pasar la corriente. Así, como si le ponemos corriente y tierra al 85-86, veremos cómo se ajunta, aparte del sonido característico de los relevadores. Otra manera de comprobar si funciona correctamente es ver si entre 85 y 86 hay continuidad. Si tenemos un multímetro, solo tenemos que ver la resistencia en ohms que tienen. Deberían estar entre 60 y 120 aproximadamente. Y con todo el circuito eléctrico montado, la salida tiene que tener los 12 voltios de la batería cuando está encendido. Así como si conectamos, por ejemplo, una bombilla y le damos tierra, tendría que encenderse evidentemente. Y ahora que sabemos un poco el funcionamiento de un relevador de coche, os enseñaré a encontrar rápidamente en un vehículo si está fallando. En este Mazda le damos a encender y aunque la batería y el starter están funcionando correctamente, el coche no arranca. He estado haciendo unas comprobaciones y parece que es la bomba de gasolina que no está funcionando, no está enviando la gasolina a los cilindros. Y una vez localizado el relé de la bomba de gasolina, y chequeado que todos los fusibles están correctos, un truco muy fácil es, con cuidado, tocar y escuchar de cerca el relé que sospechamos que está fallando. Cuando le damos el contacto, tendríamos que escuchar el clic e incluso la bomba encendiéndose y enviando la gasolina, pero no es el caso. Otra cosa muy fácil que podemos hacer es sacar el relé que sospechamos que no funciona y después de comprobarlo visualmente para ver que no hay nada dañado por fuera, podemos poner otro relé igual de otro sistema. Son muy útiles, por ejemplo, para probar los del ventilador o son perfectos los de la bocina, ya que no influyen normalmente en el arranque del coche ni en el correcto funcionamiento. Así como si tenemos uno extra a mano, es también perfecto, evidentemente. Así que si el coche enciende sin problemas, sabemos al 100% que es el relé que está dañado y toca reemplazando. Aún así no es ningún drama, ya que son muy baratos y es muy fácil reemplazarlo como lo habéis visto. Otra cosa muy fácil que podemos hacer es hacer un puente o bypass entre 30 y 87. Mirando los números sabremos qué clavijas son. Normalmente son un poco más grandes y normalmente no son las que están en paralelo. Lo único que tenemos que hacer es, así como enseño, hacer el puente con un cable eléctrico. Si podemos arrancar el coche en este momento, significa que el relé era el problema. Y para poner un ejemplo aún más claro para que lo entendáis, si hacemos el puente al relé de la bocina, a la que hacemos contacto con el bypass tiene que sonar, ya que nos estamos saltando con el cable el relé que hace de interruptor. Y sí, si habéis visto que daba un salto con la cámara es porque me he pegado un susto de muerte aún sabiendo que iba a sonar, ¿eh? Así que espero que este vídeo os haya gustado y ayudado. Si es así, darme un like, que eso siempre anima, y considerad suscribiros a mi canal. Muchas gracias amigos y hasta la próxima.